Entender la paternidad no es tan fácil en el día de hoy. Creo que hace algunos años atrás era mucho más sencillo entender el don de la paternidad. Hoy un poco más complejo, porque creo que la figura paterna y la materna, incluyo ahí, se ha ido desdibujando poco a poco. Fíjense cómo se habrá ido desdibujando esta figura paterna y materna, que hay algunos países de Europa que han tratado de anular el concepto de papá y de mamá, y entonces han introducido el término progenitor, y hoy los llaman progenitor 1 y progenitor 2. Ya no se les llama sencillamente papá y mamá. Y dentro del término progenitor caben muchas figuras, caben muchas formas de entender, porque también se entiende como progenitor a un donante de espermatozoide, a un donante de un óvulo. Entonces, si una mujer desea quedar embarazada, desea concebir un hijo, pero no quiere tener vínculo afectivo con ningún varón, va simplemente a una clínica donde hay espermatozoides que estén congelados y dicen: los quiero un bebé con estas características, y el donante de ese espermatozoide, que es anónimo, suele ser sencillamente un progenitor y ya. Cada vez esto es más complejo. Estamos en un mundo que yo no sé si se le puede llamar evolución, podría llamársele también involución, pero es un mundo cada vez más cambiante, rápidamente cambiante. No se ha terminado uno de acostumbrar a ciertas costumbres, a ciertos comportamientos, cuando ya inmediatamente están modificados. Pero bueno, hay que seguir predicando sobre eso, enseñando sobre eso, y en alguno calará la predicación, alguno lo podrá entender también desde su corazón, y podrá algún día descubrir lo que significa la paternidad y lo que significa la maternidad. Pero resulta que esas dos palabras, paternidad y maternidad, van también unidas a otra palabra bíblica, que es la palabra sacerdocio, sacerdote. Es una palabra que, oigan bien, no se restringe, no se limita únicamente al ejercicio del sacerdocio ministerial, que personas como yo, en este caso, soy cura, soy sacerdote, sino que se amplía también a personas como ustedes, que también son sacerdotes, que fueron constituidos sacerdotes desde el día de su bautismo. Ustedes, el día que fueron bautizados, se les aplicó un óleo en la cabeza, una unción en la cabeza, y el sacerdote dijo estas palabras: yo te consagro en Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. Fueron las palabras que se pronunciaron sobre nosotros en nuestro bautismo: sacerdote, profeta y rey. Para entender la correlación que existe entre paternidad y sacerdocio, lo primero que necesitamos entender es qué es un sacerdote. Para que ustedes entiendan cómo son sacerdotes, quiero que entiendan cómo soy yo sacerdote. Ustedes se acercan a mí normalmente para pedir cosas, que al celebrar la Eucaristía la aplique por su intención. Entonces dicen: yo quiero que esta Eucaristía que hoy celebra, Padre, usted ore por mi familiar difunto, o que ore en acción de gracias a Dios por un cumpleaños, o que ore por la salud de alguien. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios en beneficio de aquellas personas que nos piden, por favor, que lo apliquemos por ellos. Por eso se aplica la Eucaristía por las intenciones de ustedes, porque la Eucaristía es un sacrificio espiritual, que es el sacrificio de Cristo, agradable a Dios. Ustedes se acercan a mí muchas veces también para, de manera privada, pedir oración por ciertas situaciones particulares. Ore por mí, Padre, por esta necesidad; ore por mí, por un enfermo; ore por mí, que estoy pasando por un momento difícil. Un sacerdote es una persona que ora, que intercede delante de Dios por otros.
Un sacerdote también es como cuando ustedes se acercan a mí y piden orientación frente a un tema particular. Necesito una guía, necesito que me oriente en esto. Entonces un sacerdote también es un guía. Ustedes se acercan a mí para confesarse, para ser absueltos de sus pecados y dicen, yo pido perdón a Dios y pido perdón para que usted, Padre, me absuelva de estos pecados cometidos. Un sacerdote también es una persona puesta por Dios para perdonar pecados. Todo eso que se aplica a mí, se aplica de alguna manera a ustedes, porque un padre o una madre que son sacerdotes de su casa, son personas que están puestas allí como estandarte, como guías de su hogar para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios en favor de su familia, en este caso en favor de sus hijos. Son personas que están puestas allí también como guías para orientar a sus hijos en momentos que lo necesiten. Son personas que están puestas allí también para tener la capacidad, la enorme capacidad de saber perdonar a sus hijos cada vez que cometen faltas. Un sacerdote en la familia es aquella persona que también orienta cuando sus hijos lo necesitan. Pero fíjense que esas cosas no siempre se entienden, por lo menos no todo el mundo alcanza a comprender cuál es su puesto realmente como sacerdote en la casa. Algunos han restringido su paternidad a la provisión, entonces piensan que ser papá, que ser mamá es simplemente ser proveedores de su casa. Y algunos consideran que son buenos papás porque dicen a sus hijos no le faltan nada, que los tienen en buen colegio, que les tienen vacaciones en Europa cada vez que se necesita, porque les dan la mejor ropa, le tienen los teléfonos de última tecnología, de más alta gama. Entonces consideran que son buenos papás simplemente porque proveen a sus hijos de lo que económicamente se necesita y más allá de lo necesario, también de lo superfluo. Y resulta que no es así. Un sacerdote es alguien que está allí para santificar la casa. Un papá, una mamá deberían ser santificadores de su propio hogar. Un papá y una mamá deberían ser los primeros llamados a orar por la santificación, la conversión y la salvación de sus hijos. Eso que ustedes me piden a mí y nos piden a nosotros para que oremos por sus hijos, ustedes deberían ser los primeros en hacerlo. No significa que nos puedan acercar a pedírnoslo, significa que es una tarea conjunta, que ustedes oran por sus hijos y nos piden a nosotros que le ayudemos en esa tarea. Pero ustedes no deberían nunca levantarse de la cama o acostarse sin antes clamar a Dios, ejerciendo su sacerdocio para que Dios salve su hogar y que ustedes puedan ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios en favor de los demás. Y este caso, los demás son su propia familia. Ustedes no pueden anular su sacerdocio. Ustedes no pueden anular su capacidad de intercesión. Miren, existen dos cosas que son muy poderosas en una mamá y en un papá. Hay un gran poder en el papá y la mamá que saben bendecir. Pero hay un gran poder en el papá y en la mamá que maldicen. Los padres que maldicen han lanzado sobre sus hijos la peor de todas las brujerías que se puede lanzar sobre alguien. La peor de todas las ataduras que se puede lanzar sobre alguien. Porque es que el vínculo sanguíneo, afectivo y espiritual que tienen los padres con sus hijos es un vínculo que es irrompible y que ni siquiera el enojo o el distanciamiento físico lo puede romper. Cuando una mamá o un papá maldice a sus hijos,
le ha desgraciado la vida y lo ha llevado a las profundidades del abismo. Y levantar una maldición no es tan sencillo. En cambio, cuando una mamá y un papá saben bendecir a sus hijos, su palabra de bendición es una palabra también que se vuelve eficaz, porque es una palabra de mamá sacerdote y de papá sacerdote, que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios en favor de los suyos. Y está el sacerdocio de Jesús, de cuyo sacerdocio ejercemos nosotros el nuestro. El sacerdocio ministerial mío y el sacerdocio bautismal de ustedes se ejerce en consonancia con el sacerdocio de Jesús. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, Cristo ofreció por los pecados para siempre un solo sacrificio. Jesús no hizo muchos sacrificios, hizo uno solo y para siempre, el sacrificio de su propia vida, la oblación de su propia vida en beneficio de nuestros pecados. Dice, con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. ¿Cuál es la ofrenda? Es la ofrenda de su vida, la ofrenda de su propio cuerpo. Por eso Jesús es sacerdote. Y por eso ustedes pueden ser sacerdotes. Porque con la ofrenda de su propia vida, cuando ustedes le dicen al Señor, es que lo que yo te estoy ofreciendo a ti es mi corazón, mi vida, mi voluntad, en beneficio de aquellos que amo. Dice más adelante, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, es decir, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe. Teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, y ese gran sacerdote, ese sumo sacerdote, ese eterno sacerdote, es Cristo. El domingo pasado, en la Eucaristía de la tarde, no lo hice en la de la mañana, pero en la Eucaristía de la tarde, hablando de la celebración de Corpus Christi, yo les decía, y compartí esa homilía también, seguramente alguno de ustedes la escuchó, yo les decía a ustedes que cuando nosotros queremos ofrecer sacrificios a Dios, no nos inventamos nuestros propios sacrificios. Es que el sacrificio lo hizo Cristo una vez y para siempre por la multitud de nuestros pecados. Y no se trata de inventarnos como sacerdotes otros sacrificios distintos, sino unirnos al sacrificio de Jesús también en beneficio de nuestros hijos, en beneficio de nuestra familia. Miren, aprendan esto. En la celebración de la Eucaristía, cada vez que presentamos el pan y el vino, ustedes aprendan interiormente, en silencio, decirle al Señor, junto con el pan y el vino, te presento mi vida. Te presento la vida de mis hijos, la vida de mi familia. Y así como tú transformarás en el pan y el vino, en el cuerpo y en la sangre de Jesús, te suplico, Señor, que me transformes y transformes la vida de mis hijos. En el milagro de la Eucaristía, que se ejerce por el sacerdocio de Cristo, en la transformación del pan y del vino, ese es el momento, justo ese es el momento, para decirle al Señor,
también como sacerdote de mi casa, me uno al sacrificio de Jesús, me uno al de Él, no me invento otro, me uno al sacrificio de Jesús para que tú me transformes y para que tú transformes a los míos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.